Gálatas capítulo 6, versículo 6, y así damos comienzo a esta escuela dominical. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa de Dios. Nos da gusto verles una mañana más, un domingo más, amén. De igual manera, Dios bendiga a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Qué bueno que pueden estar con nosotros. Quédese con nosotros y aprendamos juntos la palabra del Señor. Gálatas 6:6 dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Hasta ahí. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. En esta mañana estamos siendo enseñados en la palabra, amén. Estamos siendo enseñados y esta escuela dominical nos permite aprender más, poder participar también, dice, de toda cosa buena, de toda buena obra. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Le invito para que en oración vayamos delante de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia y por la oportunidad que tú nos das una vez más, Señor, de estar en este lugar para aprender tu palabra. Pedimos bendigas esta escuela dominical, bendigas cada clase, Señor, y a cada maestro. Pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que venga a iluminarnos, Señor, y nos ayude para poder atesorar la enseñanza de esta mañana. Asimismo, Señor, seamos partícipes de toda buena obra y crezcamos en la fe, seamos edificados como iglesia, como cuerpo, Señor, que somos, mi Dios, y cada uno podamos, Señor, llevar fruto para honra y gloria de tu nombre. Pedimos por los que vienen en camino, los que están desde casa, los que estamos aquí, Señor, bendigas a cada uno. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Cantamos este canto, acompáñanos, mi hermano, ahí en tu lugar, y después de ello pasamos a nuestras clases. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Aleluya. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Su mano nos sostiene y siempre nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pasamos a nuestras clases. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Siéntense, por favor. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. Creo que está un poquito alto, ¿verdad, Hernán? Si quieres, bájale poquito, hijo, al micro. Sí, siento que sí estoy un poquito alto. Ándale, ahí estás bien. ¿Cómo están hoy día domingo, hermanos? Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Seguimos con nuestro clima loco, ¿verdad? ¿Cómo es que esta semana supuestamente va a bajar la temperatura? Y ya se va a acabar el verano por unos días, hermanos. Vamos a estar por ahí aparentemente en el otoño. Pero bueno, de igual manera es una bendición estar en la casa de Dios. Y qué bueno que está aquí esta mañana, porque esta mañana vamos a dar continuidad a lo que viene siendo nuestra escuela dominical, la cual tenemos todos los domingos, que tiene como propósito principal el que la vida del cristiano
aprenda a través de la palabra de Dios. Yo creo que esto no lo digo muy a menudo, pero sí es bueno recordarlo, que la escuela dominical se le considera desde muchos años. Es una frase que se ha dicho entre los pastores y se dice que la escuela dominical es la columna vertebral del cristiano. ¿Por qué? Porque es la que lo enseña a caminar a través de la fe en Jesucristo. Así que la escuela dominical es algo totalmente diferente a un culto, a una reunión regular. En ella nosotros desarrollamos lo que es una enseñanza que tiene que ver con la vida cristiana. Así que esta semana, hermanos, vamos a dar continuidad a este tema que hemos estado desarrollando por todos estos meses, que se titula precisamente Una iglesia saludable. Hemos estado hablando a través de ya varios meses las características, los rasgos que había en la iglesia inicial, la iglesia del libro de los Hechos. Cómo es que esta iglesia se transformó, se convirtió, dio inicio a lo que había en el corazón de Jesús en relación al evangelio de las buenas nuevas. Veíamos desde meses atrás la importancia de que la iglesia sea una iglesia saludable. ¿Y por qué se tiene que recalcar tanto? Por el hecho, hermanos, de que aunque parezca extraño, sí existen también iglesias que no son saludables. Ya no más por el hecho de llevar el nombre de Dios o el nombre de Cristo, ya sea como título, como eslogan, no necesariamente significa que es una sana doctrina. Y a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos y también de los milenios, la Biblia enseña que esta situación se ha vivido dentro del cuerpo de Cristo. Los apóstoles tuvieron que hacer esa separación. Los hombres de Dios a lo largo de la era han tenido que hacer esa separación. Y estos tiempos no es la excepción. Tenemos que seguir haciendo esa separación de lo que es una iglesia saludable. No la iglesia que le damos a todos por el mismo lugar, ¿verdad? No, la iglesia que realmente Jesucristo estableció en la tierra. Así que cuando hablamos de una iglesia saludable, lo hemos estado llevando a cabo en relación al modelo del capítulo 2 del libro de los Hechos, en donde hablamos de cómo es que la aparición de Jesucristo en el capítulo 1, la venida o la llegada del Espíritu Santo en el capítulo 2 y posteriormente, una vez que el Espíritu de Dios se manifestó en la iglesia inicial, vemos ahí cómo es que la iglesia comenzó a formarse históricamente. Ya no como Jesucristo el misionero, el evangelista, el salvador, sino ahora la iglesia a través de los apóstoles, los fundadores, los pioneros del nuevo evangelio que se presentaba en esos tiempos. ¿Cómo es que la iglesia tomó esa vida? Y llegamos al punto en donde hemos estado hablando ahora en esta quinta parte de lo que le llamamos en qué creemos, que en realidad es el título, pero yo creo que su enfoque principal tiene que ver con la doctrina. Hemos estado hablando cómo es que la doctrina de la palabra de Dios desde los tiempos iniciales, en realidad Dios le ha querido decir algo al hombre. No le ha hablado al hombre a ver qué se le ocurre al hombre. No le ha hablado al hombre cambiando de opinión en relación a Dios. Le ha hablado al hombre siempre manteniendo una misma temática, siempre manteniendo una misma dirección. Y es que el hombre conozca a Dios, que tenga una reconciliación con Dios, pero que también siga la ley de Dios o la palabra de Dios, como lo llegaría a ser en nuestros tiempos. Veíamos históricamente cómo es que la iglesia en sí, básicamente en el Antiguo Testamento, refiriéndonos al pueblo de Israel, cómo Dios los llama y cómo Dios les hace saber que ellos deberían de ser esa diferencia, esa luz en medio de las demás naciones perversas, difíciles, paganas que existían en aquellos tiempos. Y veíamos, después de que analizábamos históricamente, llegábamos al Nuevo Testamento, en donde en el Nuevo Testamento veíamos que en realidad la temática de Dios no cambió. Es cierto que en el Antiguo Testamento había una ley que les fue dado para que ellos la siguieran. Y como en el Nuevo Testamento Jesucristo viene y resume la ley en 2 mandamientos. Y después de esos 2 mandamientos, que básicamente es lo que encierra toda la palabra de Dios, el plan de Dios para el hombre, hermanos, que es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo es que en realidad la iglesia, los apóstoles, por la inspiración del Espíritu Santo, claro está, comienzan a adoctrinar, a enseñar, a guiar, a dar instrucción a la iglesia, dejando en claro que la iglesia no es un montón de ideas modernas, ni tampoco la iglesia es un montón de ideas anticuadas, me voy a ambos extremos, ni tampoco un montón de ideas liberales, me voy al otro extremo mayor, sino la iglesia es
la enseñanza del corazón de Dios en todos los tiempos. Alguien una vez dijo, ¿acaso Dios le hablará todavía al hombre? Y les decimos, es que en realidad Dios no ha cambiado. Anteriormente, posiblemente nos hablaba a través de los megáfonos. ¿Quién se acuerda de esos megáfonos, hermanos? Eran los medios para que la gente escuchara. Hoy en día las cosas se han mejorado, se han facilitado. Hoy en día están las plataformas digitales. Solo hago una comparación. Y veíamos cómo es que cuando la iglesia inicial comenzó, arrancó, enseña la Biblia que el apóstol Pedro, después de predicar ese mensaje en donde vino un arrepentimiento a miles de personas, que nosotros solamente vemos el número en base al sexo masculino, a los hombres, porque así era la cultura judía. En realidad dice la historia que se salvaron cerca de 15,000 personas, hermanos. No más que por el hecho de ser solamente los hombres contados culturalmente hablando, se mencionan 5,000. Y luego después dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? En realidad los apóstoles no enseñaban lo que se les venía a la mente. Los apóstoles se basaron, hermanos, en las enseñanzas de Jesús como pilar principal, la doctrina que Jesús vino a traerle al hombre. Pero detrás de esa doctrina también el Espíritu Santo los inspiró para que el hombre pudiera ser un hombre completo en todos los tiempos que se llegara a ver en la era de la vida. Y dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiero brevemente resumir lo que se enseñó la semana pasada, en donde se habló en relación a que la iglesia tiene vida a través de un credo. Cuando hablamos de vida, ¿a qué se refería el maestro? A ver, ¿quién quiere responder, hermanos? A ver, hermano Juan. A que estaba en constante crecimiento. A que cuando hablamos de vida, hablamos que no era un órgano, sino un cuerpo. En otras palabras, había movimiento. En otras palabras, había sentimientos. En otras palabras, había dirección. Y luego después se miró que también nuestro credo tiene fundamentos. ¿A qué se refieren los fundamentos? De hecho, ya la respondí. A la teología. Tiene que ver con todo lo que Dios le habla al hombre. Y una de las cosas que se ven en la teología a manera de estudio, a manera de un poquito más avanzado, fuera de lo que fuera la escuela dominical, que pocas veces se enseña, se refiere a lo que es el conocimiento de Dios para la vida del hombre, el carácter de Dios, lo que Dios le dice al hombre sí y lo que Dios le dice al hombre no, lo que Dios le dice al hombre hazlo de esta manera y lo que Dios le dice al hombre evita estas áreas. Entonces hablábamos de los fundamentos. Posteriormente se habló acerca de que creemos en fundamentos generales. Esos fundamentos generales, quiero recapitular esa frase que estuvimos mencionando y que seguramente se mencionó la semana pasada. La iglesia, a pesar de que la iglesia de Jesucristo, hablando principalmente en el lenguaje o en el título cristiano, a pesar de que existen algo que se llama denominaciones, algo que se llama diferentes credos, por ejemplo, los bautistas, los metodistas, los luteranos, etcétera, etcétera, que son entre los más conocidos, a pesar de que existen diferentes maneras de ver la doctrina, algo mencionábamos en lo que sí estamos de acuerdo, y es que existen fundamentos generales, comunes, que a nosotros nos caracterizan como cristianos. ¿Por qué tengo que hacer mención solamente de estos movimientos cristianos o de estas denominaciones? Porque en realidad algunas de otras denominaciones, o más bien dicho, de otras religiones e inclusive sectas, en realidad desde el momento que no tienen a Jesucristo como el centro de la vida, la salvación del hombre, a partir de ahí ya no es un nuevo evangelio, ya no son las buenas nuevas de salvación. Entonces cuando hablamos de los diferentes pensamientos, que ahí también entramos nosotros los pentecostales, no estamos hablando de que estamos compitiendo, ni que unos tienen la razón y que otros están mal. Es como alguien diría, son asuntos que en realidad no representan, por así decirlo, hermano, un peligro en donde pone en jaque la salvación. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Usted sabía que hay iglesias que todavía usan las bancas de madera, las largas, porque se tiene en el pensamiento que esas son las iglesias que deben de tener las bancas en donde se deben de sentar los santos. Es algo gracioso, interesante, pero es muy respetable.
y que haya una banca o una silla más cómoda o más esponjada, eso no nos quita ni nos hace, hermanos, ni más creyentes ni menos creyentes. En realidad, a ese tipo de cosas me refiero yo. Que algunas iglesias, otro ejemplo, que es muy, muy controversial, pero que en realidad para muchos cristianos no tiene ningún punto de contradicción, es cuando bautizan a la gente en agua. Unos dicen, no, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Y las iglesias trinitarias, que ahí están las pentecostales, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo tengo conversaciones con personas así, me dicen, es que ustedes están mal. Y digo, bueno, mira, a ver, ¿se arrepintió el que estás bautizando, sí o no? No, pues que sí. Ahí está, pues entonces ahí está el fruto del Espíritu, del arrepentimiento, ¿verdad? Independientemente, en el nombre de Jesús, que es Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Dios, no deberíamos de tener conflicto. Y yo creo que eso no pone en jaque la salvación. Asuntos como esos, hermanos, me refiero yo. Ahora, cuando se mencionaban nuestros fundamentos generales, la semana pasada se enseñaron 2 de ellos, que uno tuvo que ver que nosotros creemos en la inspiración de la Biblia, y el segundo que tuvo que ver precisamente en la Gran Comisión. La iglesia cristiana, tanto como cree que la Biblia es infalible, la Biblia es auténtica, la Biblia es perfecta en el contexto de que Dios no cambia su opinión inspirada a través de los hombres, no hay contradicción. Eso se puede y lo creemos nosotros. Posteriormente se hablaba sobre la Gran Comisión, que la iglesia cristiana no somos una asociación o un grupo de personas intelectuales que nomás venimos a escuchar y aprender de Dios, ¿verdad, hermano? No, sino que la iglesia cristiana, como ahorita se mencionaba, es una iglesia o son fundamentos vivos, reales, latentes. Todo cristiano tiene el deber como fundamento en su vida cristiana, en su credo, hablar, compartir la fe, ya sea como misioneros, ya sea en compañeros de trabajo, ya sea familiares, ya sea de manera pública, ya sea de los diferentes medios, pero todo cristiano tenemos el deber, la responsabilidad, y creemos que nosotros somos quienes debemos de llevar ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje se experimenta de 2 maneras. En experiencia propia, lo que Dios hizo en nosotros, lo cual dijo el apóstol, el autor a los Hebreos, dijo por ahí, que algunos le atribuyen al apóstol Pablo, dijo por ahí que ni los ángeles tienen la experiencia de la salvación, dice, nomás nosotros los seres humanos. Dice, y 2, porque es un mandato de Jesucristo. No como una obligación en el decir, si no lo haces te consumirás en los avernos del infierno, ¿verdad? No bajo ese contexto, sino que nosotros imperativamente tenemos el deber de, ante la necesidad que nos rodea, nosotros tenemos que compartir la fe. Recordando las palabras de aquel famoso predicador del siglo XVIII, Carlos Spurgeon dijo en una ocasión, si una casa se está quemando, dice, ¿cómo le darías el mensaje a esas personas que la casa y que ellos están prácticamente en peligro? Dijo, no serías indiferente, no guardarías silencio y no verías. Dice, tú llegarías y harías todo lo posible para que te crean. De la misma manera el evangelio se presenta entre los cristianos como la gran comisión. Debemos de entregarlo en el sentir de que no estamos haciendo cambalache, no estamos cambaseando, no estamos vendiendo un producto, estamos hablando de la palabra de Dios que puede cambiar el alma de una persona, así como cambió la de nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces, esta semana, hermanos, vamos a entrar en estos siguientes puntos. La semana pasada se abordó la inspiración de la Biblia, los repito brevemente nomás, no los voy a entrar en cada uno de ellos, ya que ellos se van a desarrollar alrededor de las clases. Nosotros también creemos que Jesucristo salva. El siguiente es que Jesucristo sana. Ahí hay un error de escrito. Que Jesucristo viene. Nosotros creemos en el bautismo, en el Espíritu Santo. Como iglesia cristiana creemos en el Dios en 3 personas. No un Dios de 3 cabezas, que lo estaremos explicando posteriormente. Nosotros creemos que la iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo en la tierra. Y posteriormente también lo que ya se enseñó la semana pasada, creemos en la gran comisión. Creemos en la caída del hombre. ¿Por qué es tan importante creer en la caída del hombre? Porque si no creyéramos en la caída del hombre, entonces ¿para qué hay un Salvador, verdad, hermanos? Así de simple, es uno con otro. Posteriormente, que nosotros somos salvos por fe. La iglesia cristiana cree que nosotros somos salvos por fe. No creemos que somos salvos ni por obras, ni tampoco somos salvos por el hecho de solamente sumergirnos en el agua, como algunos pensamientos creen.
No, el agua no salva a nadie y lo estaremos viendo más adelante. El agua solamente es públicamente confesar, públicamente ahora nuestra vida a Jesucristo. Y posteriormente también la santificación del hombre. Nosotros creemos que el hombre es santificado. No que el hombre ahora es un santo y que no comete errores. Dice la Biblia que vamos a la medida del varón perfecto. No que ya estamos en la medida del varón perfecto, sino habla de que constantemente el Espíritu Santo desea que los hijos de Dios tengamos esa santificación constante, progresiva, que tiene que ver con parecernos más a Cristo. Posteriormente hablaremos sobre el bautismo en agua. Ahí es donde hablaremos por qué es que nosotros bautizamos a una persona hasta que cumple la edad del entendimiento, ¿verdad? No la edad de la minoría de edad o el infante, el niño, no, sino que la Biblia enseña que las personas deben de ser bautizadas en agua como una declaración de su fe, porque era algo que Jesucristo lo estableció, pero a la misma vez era algo que públicamente tenía un significado. Estaremos hablando también acerca de la cena del Señor, cuando la gente de repente puede ver al cristiano, ¿verdad? Decir, ¿qué es eso de la cena del Señor? Se ponen todos a cenar ahí, hay party o qué, ¿verdad? Pues no lo vemos de esa manera. En realidad es una conmemoración del pacto nuevo que hemos recibido a través de Jesucristo como nuestro Salvador, pero también el recordatorio de que Él viene una vez más. Y por último, el juicio final. Nosotros sí creemos a través de la palabra de Dios que el hombre va a recibir un juicio. Nos referimos desde el contexto, un juicio condenatorio o un juicio de recompensa. La palabra juicio generalmente la asociamos con ¿qué? Con algo negativo, pero en realidad cuando lo vemos en la Biblia y la Biblia enseña que estaremos ante el tribunal de Cristo, no se refiere que nos van a castigar, ¿verdad, hermanos? Es el tiempo en donde el cristiano va a ser premiado por medio de sus obras dentro de la tierra, no para su salvación, sino ahora en obediencia por los talentos que Dios le dio. Entonces, esas son algunas de las cosas en términos generales que las iglesias cristianas y que esta iglesia de manera local nosotros creemos. Usted irá a decir, no creemos también en esto, creemos en muchas cosas más, pero estas son las bases principales de la vida cristiana. Y le digo una cosa, hermano, todo cristiano las debe de conocer. Todo, no debemos de tener problemas ni para creerlas, ni para conocerlas, ni mucho menos para enseñarlas, hermano. No debemos de tener problemas. ¿Por qué? Porque es nuestra fe. No nos vaya a pasar, ¿verdad? Como los muchachos de repente, que yo creo que a nosotros también nos pasó en algún momento. Me saqué 10 en matemáticas. No sé ni cómo le hice. No sé. Ya me imagino, ¿verdad? Estar en el cielo. ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé ni cómo llegué. No existe ese contexto. Dirían los muchachos, ¿verdad? Nos ponemos a jugar ¿el qué, hermano Juan? Piedra, papel o tijera, o allá los que somos un poco más antiguitos, ¿verdad? Como el Chavo del 8, le preguntaban a Godínez, ¿qué estás haciendo, Godínez? Es que si cae águila es sí, si cae sello es no. No, hermanos, en realidad nosotros no así vivimos la vida cristiana. Nosotros lo que creemos es porque está en la palabra de Dios, porque ahora nosotros a través de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, lo digerimos, somos iluminados para comprenderlo y a su vez para practicarlo, porque practicar, ejercer algo que no sabemos es lo peor que podemos vivir, hermanos. Es lo peor en serio, como muchas de las veces les pasan a algunas personas en la vida cristiana. ¿Y qué haces en la iglesia? Pues no sé, yo voy con mi papá y mi mamá. Es doloroso, hermano. No, a la iglesia debemos saber qué hacemos aquí. Entonces, vamos a entrar en ese tercer punto doctrinal en relación a lo que nosotros creemos. Y vamos a hablar acerca de uno de los fundamentos principales de la iglesia cristiana. Nosotros creemos que solo Jesucristo salva. A ver, yo quiero hacer la pregunta aquí, hermanos. Primeramente, levanten su mano los que tienen a Cristo en su corazón. Bien. Muy bien. ¿Por qué hago esa pregunta? Bueno, porque a estas alturas del partido ya tenemos que preguntar los pastores varias preguntas para poder llegar a esa conclusión. Como cuando la gente va al doctor, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Me siento sano. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Pues no sé. Y luego le empiezan a hacer preguntas y resulta que trae varios problemas, ¿verdad? Es que no depende del cristal con el que se mira a la persona, no es si la persona se siente bien. No. Es lo que el cuerpo en base
a las definiciones, a los estudios, a las características, a las reacciones. El cuerpo expresa, es cuando se sabe si hay un defecto, un problema en el cuerpo humano. Hoy en estos tiempos, cuando hablamos de que solo Jesucristo salva, y yo decía hace unos momentos, tenemos que redefinir esto, es porque es una manera de recordar si realmente tenemos a Cristo en el corazón. Tener a Cristo en el corazón no es arrepentirnos una vez bajo el contexto de que ya, pues alguien me dijo, repite unas palabras y pues ya, ¿verdad? Ya. Y sigue la persona viviendo igual, ¿verdad? Como el que se casa, ¿no, hermanos? Se casa y llega a la primera semana o las primeras 2 semanas y le dice la esposa, ¿y qué? ¿Tú a dónde vas? No, pues voy con mis amigos de parranda. ¿Cómo? Si ya te casaste, ya te tienes que portar bien. Porque a veces se les olvida, ¿verdad?, que ya se casaron. A veces en la vida cristiana, extrañamente, a las personas se les olvida, curiosamente, que son salvos. Curiosamente. Entonces, cuando yo hablo de lo que nosotros creemos, es porque yo pretendo enseñarlo desde el ABC, pero también con todo el derecho a que usted pregunte en relación a la vida cristiana cómo Jesucristo salva, o como Jesucristo el Salvador. Y dice de la siguiente manera, ¿quién es Jesucristo? La Biblia enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alguien que me ayude con los pasajes bíblicos, hermanos. Si usted los tiene, véalos ahí, porque todos ellos sí quiero brevemente que se lean para dar la explicación. Jesucristo, a estos tiempos, para algunos pensadores se le considera un profeta más. Alguien que predijo, que amorosamente, que socialmente, que de una manera buena vino a entregar un mensaje de Dios, y lo tienen en la clasificación profeta. Jesucristo, la Biblia no enseña que fue un profeta en el contexto que fue un humano profeta. No, Jesucristo, la misma Biblia enseña que es el Hijo de Dios y que también él mismo dijo, él es Dios. ¿Quién tiene Marcos 1:11? Por favor. Hablando Dios el Padre desde el cielo cuando Jesucristo iba a ser bautizado, y no se refiere bajo el contexto que todos somos hijos de Dios, porque a veces se utiliza ese contexto para poder ejemplificar que Jesucristo también era un hijo de Dios. No, esta voz hace referencia, bajo la traducción del original, a una deidad. No hace referencia a un ser humano que se entrega a un Salvador. No, hace referencia a eso. Y seguimos leyendo. Quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. ¿Por qué hago referencia a este texto bíblico? Porque Cristo no vino de manera espiritual, como algunos también lo enseñan. Él vino de manera literal. De manera literal me refiero, habitó entre los hombres. Estuvo entre los hombres. También tenía dos manos, tenía 2 pies, tenía una cabeza. Hablaba, escuchaba, tenía sentimientos, se reía, se molestaba, expresaba lo que había dentro de él desde la perspectiva 100% Dios y 100% hombre. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice, y aquel verbo se hizo carne, ¿a qué se referirá? A ver, yo le pregunto a los alumnos del instituto. No se peleen, hermanos. A ver, hermana Carrera, ¿qué quiere decir? A ver, me lo dijo de una manera muy sencilla. Esperaba un poco más, mejor. A ver, Betty. En Génesis dice que por la voz de Dios se hicieron las cosas. Ok. Primero fue la voz, después esa voz que es Dios se materializó, se hizo hombre. Se hizo hombre. A ver, Víctor. Jesucristo aceptó ser el sacrificio para que hubiera una comunión entre el hombre y la deidad que viene siendo él. Muy bien, hermano Juan. Se hizo carne, dice. ¿Qué significa? Porque yo estoy expresando a Jesucristo como el Salvador y lo estoy llevando a la deidad de Dios. Siendo Dios, se encarnó, vino a la tierra como hombre y anduvo entre nosotros y nos dio un ejemplo de cómo vivir, cómo caminar en este mundo, y después murió por nosotros para darnos entrada a la presencia de Dios. Muy bien. Las respuestas todas se aportan y todas entran en buena definición. Cuando dice la Biblia que se encarnó, dice la carta a los Hebreos
que Él vino entre nosotros para conocernos como sumo sacerdote, para un día convertirse en nuestro Salvador, pero a la misma vez para comprender, dijo el apóstol Pedro, la condición del hombre. Como dijo también Betty, la voz de Dios de Génesis 1 también tomó vida, no de manera humana solamente, sino de una deidad completa como de una humanidad completa, con la finalidad de poder venir a cumplir en la cruz del Calvario el único que podía salvar nuestros pecados. Correcto. Y lo dice, siendo profetizado desde la caída del hombre como quien nos reconciliaría una vez más con el Padre. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es lo que se le conoce como la primer profecía mesiánica, así se le conoce entre los estudiosos. ¿Qué significa? Que ya se estaba hablando, aun cuando el hombre cae, el hombre peca, el hombre desobedece, el hombre rompe la comunión con Dios, que todavía el hombre la sigue rompiendo. Por eso es que hay muchas personas que viven en oscuridad, viven en ignorancia, no tienen paz en su corazón, así la defino completamente. Debido a ello, dice la Escritura en Génesis, que ya se había provisto un Salvador. Y cuando dice que Él herirá en la cabeza, y tú le herirás en la cabeza y Él te herirá en el calcañar, ese es un texto bíblico que mucha gente lee, hermanos, y se quedan con la duda. ¿Qué les parece si lo aclaramos brevemente? ¿Qué significa? Pues que nuestros pasos son los que nos llevan a Jesús, y siempre se va a oponer el enemigo, por así decirlo, nos va a querer atrapar, nos va a querer herir. Y viéndolo en una visión, cuando le dice eso a la mujer, es porque de ahí, de la mujer iba a venir la primera semilla o el Salvador que se iba a llamar hijo de Dios. Bien, a ver, ¿alguien más que quiera dar una opinión? A ver, por aquí. Cuando volteo a ver a mis hermanos se ponen así como que bien bíblicos. Así. Hombre, no le saque. A ver, Julio, ¿te puedo preguntar a ti, hijo? ¿Qué significa? Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Recuerdas? No, sí. Rewind. El constante. Ok. Para explicarlo en español es cuando se me revelan las palabras. No, dilo en inglés, no te preocupes. La constante pelea que iban a estar teniendo. La constante pelea que iban a estar teniendo. A ver, ¿alguien más que quiera aportar? ¿Qué es el calcañar? Vamos a definir primero. ¿Qué es el calcañar? Se refiere a una cruz. El talón, muy bien. Y entonces dice, ¿y la cabeza? ¿Por qué dice la cabeza? La conciencia, dice nuestro hermano psicólogo, luego, ¿verdad? A ver, hermanos. Génesis 3:15, vieran cómo a mí la gente me pregunta esto. ¿Qué significa esto? Y pues obviamente doy la explicación, pero yo quiero saber cuál es la medida de la iglesia. A ver por ahí si lo tienen a consideración. Betty, ¿quiere volver a aportar? Sí, bueno, es que cuando yo platico con las personas católicas que tienen la imagen de la Guadalupe, Ok, ella tiene levantado el pie y se ve que la víbora quiere morder el pie. ok. Y ella agarra para platicar de la Biblia, pero en realidad sí, no era Eva, era como una nación, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Que siempre va a estar persiguiendo Satanás de ese principio que es Israel. De ahí viene el Hijo de Dios, pues, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios está en la cruz y lo quieren herir, porque él no murió de desangrarse, ¿verdad? No le quebraron Ujú. la rodilla como los demás, Bien, pero venció ahí a la cabeza, que es Satanás. bien. Yo sé que algunos de ustedes ya le preguntaron a su tío Google, ¿verdad? Y es válido, no se preocupen. Es válido, hermanos, así con la Biblia abierta, así como que, pero con Google dándola. No se preocupen, nomás vea la fuente correcta. Cuando dice, él te herirá tú le herirás en la cabeza, ¿cómo dice? Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, cuando hace mención que él te herirá en la cabeza es que le quitará, hermanos, el reino que actualmente él tomó, porque recuerde que la Biblia enseña que Dios le dio a Adán, dijo, tú enseñorearás la tierra. Adán estaría en representación de Dios en la tierra, gobernándola.
Cuando el hombre peca, el hombre la pierde. ¿Y quién la agarra? Satanás. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, prácticamente le quita el trono. Por eso es que cuando usted lee en Mateo 4 y dice, te daré todo lo que está aquí. Ya que le dijo Satanás cuando lo estaba tentando, en realidad no le estaba mintiendo, hermanos. En realidad sí se lo podía dar porque el hombre lo perdió. Pero a la misma vez cuando dice, pero tú le herirás en el cancañar, hace mención de la cruz precisamente. Hace mención de esa parte sobre la cruz del Calvario. Tiene más explicaciones, unos la atribuyen, la corona de espinas. Son varias maneras de interpretarlo, que no tiene nada indebido, nomás que no se le dé que no se salga del contexto original. Ese es el punto. Pero a eso se refiere, hermano, que llegaría un Salvador, que el hombre se reconciliaría con Dios, que es a través de Jesucristo. Y lo dice, reconciliaría una vez más con el Padre. Por eso vuelve el hombre a tener esa comunión con Dios. Y solo Él tiene la capacidad de salvar los pecados, de los pecadores y los pecados, de la condenación eterna como intercesor ante el Padre Celestial. 1 Timoteo 2:5, por favor. Nosotros enseñamos, la iglesia cristiana, que en realidad el hombre no tiene otro intercesor más que Jesucristo para salvar. Fuera de ahí, hermano mío, lo que generalmente conocemos en las diferentes maneras de ver la relación con Dios, que vienen siendo los santos, que vienen siendo las imágenes, que inclusive vienen siendo las mismas personas. ¿Se han fijado que existen credos que tienen a personas vivas en carne y hueso, como si ellos fueran los que se acercaran a Dios? Como dijo alguien por ahí, vea, es que tú que estás más cerquita de Dios, como dijo la canción. No, hermano, nadie está cerquita de Dios en ese sentido. La Biblia simplemente enseña que Jesucristo, debido a que vino y se encarnó, habitó entre nosotros, murió en la cruz del Calvario, se llevó a cabo el sacrificio perfecto, resucitó al tercer día. Él es el único que tiene la potestad para poder reencontrar el hombre con Dios, con el Creador, con Dios Jehová. A eso me refiero. Betty. Porque también dice en el Evangelio Nuevo Testamento, bueno, no sé si en el Antiguo, que la ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. Uh-huh. Era Jesús, ¿verdad? Correcto. Y los judíos tienen prohibido leer el Nuevo Testamento porque, como dice usted, ellos no toman a Jesús como Salvador, sino a Moisés. Bien, no es que lo tengan prohibido, más bien dicho, Betty, debido a sus enseñanzas, no le dan crédito, no creen que es cierto. Que yo hice la explicación previa porque entre ellos, un grupo particular de judíos, ellos ven a Jesucristo como alguien que vino a hacer milagros, que sí estuvo en la humanidad, que murió en una cruz del Calvario, pero no lo determinan como el Salvador, lo determinan simplemente como un hombre que llegó a una cruz, como un mártir, pero no como el Salvador. Entonces, por eso es que hacía la explicación previa a ello, pero sí. Y lo dice, el cual la Biblia lo define como un mediador. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, nuestro mediador es Él. Y luego ahora viene la pregunta, ¿verdad, hermano? Que alguien le pudiera preguntar a usted, bueno, pues ya la Biblia enseña que Jesucristo salva. ¿Y cómo se convierte en nuestro Salvador? Ahora sí viene la segunda parte que yo le decía hace un momento. Hoy en día la gente sabe que Jesucristo es el Salvador. Sabe que Jesucristo murió en una cruz del Calvario. Lo cree que habitó entre nosotros. Dicen, yo sí creo, aunque no estuve ahí, aunque pasaron miles de años y existen diferentes pensamientos. Yo lo creo por fe. Bueno, está muy bien. Pero ahora, ¿cómo es que se convierte en nuestro Salvador? Eso es lo que de repente algunos le llamamos el gran abismo entre el vivir y creer, hermanos. Entre el practicar y solamente conocer. ¿Quiénes les gusta el fútbol? ¿Sabía usted que hay dos tipos de aficionados al fútbol? Esa ya entraría otra clasificación. Miren, están los aficionados al fútbol, los que conocen y ejercen. Saben lo que es un fuera de lugar, saben lo que es pelota parada, tiro indirecto, tiro directo, todo. Lo saben. Y lo ejercitan, van y practican. Y están los que les gusta el fútbol, conocen por medio de los comentaristas, por medio de tantos años tal vez que llevan viendo el soccer. ¿Pero qué cree? No lo practican. No lo practican. Ahora, ¿es un mal jugador? No, en realidad no. Le gusta el fútbol.
hasta inclusive más de los que lo practican. Muchos practican el soccer y ni siquiera saben lo que es un fuera de lugar. Así como me escuchan. Ni siquiera saben que es un fuera de lugar. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque ahí es donde entra cómo es que Jesucristo es nuestro Salvador en base a lo que nosotros creemos. Cuando nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Salvador es porque nosotros lo llevamos a la vida práctica, y dice de la siguiente manera: esto sucede cuando nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados. Dice, y lo reconocemos a Él como quien resucitó de los muertos para salvarnos. Esta oración sincera y de fe, dice, espiritualmente es aceptada y escuchada por Él. Esto es algo solamente espiritual. En realidad, nadie de los cristianos podemos decir que tenemos un certificado que diga que Jesucristo ya nos salvó y firmado por Él. ¿Alguien lo tiene acaso, hermanos? Para que me dé la fuente. Y si se la vendieron en eBay, pues lo engañaron, ¿verdad? O en Amazon, lo engañaron. En realidad, nosotros somos salvos por fe, en base a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no es que creamos algo que se nos dice que debemos de creer y sobre de ello tenemos que creer. No, es que espiritualmente hablando, la Biblia enseña que sí sucede algo en la vida del hombre. Humanamente hablando, materialmente hablando, literalmente hablando, no tenemos nada que lo apruebe, que lo certifique ante la legalidad o ante el Estado o ante la federación o ante inclusive las leyes eclesiásticas. No tenemos nada. Pero lo que sí tenemos es que a través de la palabra de Dios, ese arrepentimiento, esa confesión de nuestros pecados, ese creer que Jesucristo resucitó para convertirse en mi Salvador, Él espiritualmente, tengo que recalcar esta frase, viene y salva nuestra vida. Y ahí es donde inicia ahora sí el ejercicio de la vida cristiana. Por eso sigo leyendo. Dice, esta oración sincera y de fe espiritualmente es aceptada y escuchada por Él. Siendo que dice, justificados. ¿Qué significa justificado? ¿Me pregunta o me afirma? Ah, ok, sí, porque yo siempre he escuchado dos respuestas, la afirmativa y la interrogativa, ¿verdad? Entonces, me afirma. ¿Alguien que esté de acuerdo con nuestra hermana? Es que es una justicia divina que por medio de su sacrificio nosotros teníamos que estar ahí en la cruz, ¿verdad? Pero Él nos justificó poniéndose por nosotros ahí. Y es tanto su amor que se llama justificado. Que se llama justificado. ¿Me pregunta o me afirma, hermano? Ah, ok, usted sí me pregunta. Bien, ¿qué dice Romanos 3:28? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. A ver, ¿les dio luz ese texto bíblico? ¿Me afirma o me pregunta? Ahora sí me afirma. En realidad, otra de las traducciones definen, Víctor, otras de las definiciones de las diferentes versiones interpretan esta frase precisamente, que hemos sido ahora perdonados, que hemos sido reconciliados, que hemos vuelto nuevamente a religarnos con nuestro Creador, pero ahora no como su creación, sino ahora como sus hijos. Y luego dice aquí, y nuestra conciencia ahora es ¿qué? Purificada. Hebreos 9:14, por favor. Se refiere al Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está dando una explicación entre la ley por obras y ahora la justicia por la gracia. Que nosotros no hacemos ya esa ley, bueno, sí la tenemos que practicar, ¿verdad? Pero más que nada ya como lo que se refiere es acéptenme como el Salvador. Correcto. Sí, en realidad nosotros no practicamos la ley para ser salvos, pero en la ley hay muchos asuntos que tienen que ver con la santidad, que no están peleados con el Nuevo Testamento y que son sanos practicarlos, como ya lo explicamos en las veces anteriores, cuando Cristo abolió la ley, como se le llama, la cumplió, no la rompió, ni la destrozó, ni la desbarató, como muchos la asumen, ¿verdad? No, la cumplió. Hermana Angélica. ¿No se podría decir también que somos redimidos? ¿Somos comprados? También son sinónimos que dan una explicación al apóstol Pablo. Correcto,
redimidos, fuimos salvos. ¿Alguien más? Ya continúo, hermanos. Y luego dice por aquí, dice, y ahora nuestra conciencia es purificada. ¿Quién tiene ahí Hebreos? Ahí es donde espiritualmente hablando decimos que, caray, ya por haber dicho, Señor, perdona mis pecados, te acepto en mi corazón, sé que moriste en la cruz del Calvario, ¿es suficiente? Es que en realidad no lo vemos así como una historia o como una fábula o como algo que nos intentan enseñar para que nosotros creamos. Es que la Biblia lo explica tan sana y de una manera tan entendible a través de la fe, pero también usando el entendimiento humano, que en realidad sí sucede un cambio en la vida de las personas. Hermana Carrera. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Entonces el autor hace una explicación en donde la vida del hombre, ahora su conciencia, su manera de vivir, en donde ahora lo que lo tenía atado a un pecado, lo que lo tenía atado a través de cadenas, que lo podemos interpretar, ataduras, que lo podemos interpretar como un estorbo, la condición de caída, ahora dice la Biblia, por medio de la cruz del Calvario, la sangre derramada en la cruz del Calvario, que es la simbología, la tipología de Jesucristo, del Cordero inmolado, el único y sacrificio perfecto, como le enseña la carta a los Hebreos, ahora nosotros espiritualmente hablando, pero como lo he dicho muchas veces, internamente pasa algo que externamente se expresa. Mucha gente dice, yo no te podré decir cómo funciona la fe, porque no es como que echas a andar un carro con una llave, pero sí te puedo decir que cuando lo crees en tu corazón y obedeces la palabra de Dios, pueden suceder milagros. A eso nos referimos. Hermana Angélica. Mi experiencia, ¿verdad?, de cuando me convertí, es de que empezó Dios a cambiar mi forma de pensar. Ok. Transformar que lo que yo antes hacía, lo que era malo, que yo en el mundo pensaba que es Normal. natural, empieza Dios a redarguir, el Espíritu Santo empieza a redarguirme, a llamarme la atención y empieza uno a decir, no, este Señor no está bien. Entonces Dios empieza a transformar a través de la fe, de creer en el Espíritu Santo, porque así lo... Y hay dos maneras generalmente como nosotros, como dijo el autor a los Hebreos, nuestra conciencia es purificada. Uno, cuando el Espíritu Santo directamente, por medio de la palabra de Dios, viene y nos hace el par de aguas. Ya no hagas eso. Eso daña tu comunión con Dios, que para otras personas es normal. Y dos, que también es muy común cuando se disipula o se adoctrina a una persona. Porque puede suceder que alguien entregue su vida a Cristo, hermano, y salga de la iglesia y haga algo indebido. Y uno irá a decir, entonces no le entregó su vida a Cristo. Es que a veces la falta de entendimiento bíblico aún, y alguien usted mira a decir, pero que no los detiene el Espíritu Santo. Mire, le voy a decir una cosa, Él trabaja, hermano, de una manera muy diferente. No significa que tolera el pecado, pero generalmente también, como yo le explicaba a nuestra hermana, también es necesario que entre la doctrina a la persona para que la persona comprenda, por ejemplo, algo muy común, el vocabulario, las malas palabras. Para muchas personas es muy normal hablar groserías, ya soy mayor de edad, ya qué más da, en mi trabajo todos las dicen. En ocasiones el Espíritu Santo nos frena, que a esa fue una experiencia que yo tuve. Un día les platicaba a los muchachos que yo quería decirlas y no me salían. Y mis amistades me decían, ¿qué te pasa? Yo decía, pues no sé, yo no sabía, hermano, no estaba adoctrinado. Yo lo único que sabía es que ya no se me salían. Yo sí, hay cuenta que Dios me dijo, no vas a volver a usarlas. Y que sí decía muy feas, hermanos. Ahora, otros que me ha tocado, y me causa gracia porque me ha tocado, recién salvos, poco tiempo en el evangelio, estoy platicando con ellos y de repente se les salen como agua. Y ahí es donde entra la doctrina. Mira, hermano, tu boca ahora, dice la Biblia, la carta de Santiago a la Iglesia Universal, no pueden salir dos fuentes, cuida tus labios, etcétera, etcétera. Ok, ya lo entendí. Es generalmente de esas dos maneras, por medio de la doctrina y también el trato directo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque a veces también es un proceso. A veces es instantáneo y a veces es progresivo, cómo Dios va cambiando para que mejoremos nuestra conducta, que no significa que no es salva la persona. Es salva al momento de su arrepentimiento, pero Dios está comenzando a tratar de una manera muy particular con ella. Betty. Yo creo que sí son, como dice usted, etapas, porque dice, la fe viene por el
En otras palabras, entre más se oye, más aprendemos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a partir de ahí se dio cuenta, ¿verdad? Mire, qué bueno. Qué bueno que se encontró con ese texto. No se encuentra, imagínese, Betty. Bien, y luego dice... Se me salió el pensamiento, ¿verdad? Bien, y lo dice, y nuestro camino ahora es hacer su voluntad. Romanos 12:2 dice, y dar frutos de arrepentimiento. Ahí es donde entra la nueva vida. La nueva vida, vuelvo a repetir, no es solo conocer el evangelio, es ejercitar el evangelio. Lo tengo que explicar de esta manera, hermanos, porque hoy en día muchas iglesias, y entre ellas cristianas, piensan que nomás es decir unas palabras ahí que conmuevan el corazón y se salen las personas y siguen viviendo igual. Eso no hay, ahí no hay salvación. Saben que hay un Salvador, pero pareciera ser que el Salvador no los cambió, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene por ahí Romanos 12:2? Entonces a través del Espíritu Santo, que es la explicación de la carta a los Romanos capítulo 12, a través del Espíritu Santo nosotros vamos llevando nuestra vida de manera progresiva a la voluntad de Dios. Aquí quiero hacer una explicación bien breve. No, pastor, es que Dios está tratando conmigo. Pues que no sea tan tratador, por favor, apúrese, ¿verdad? No, pastor, es que Dios sabe que yo le estoy echando ganas. Pues échele más ganas, ¿verdad? Porque muchos se agarran diciendo de ahí, no, es que Dios está tratando conmigo de una manera bien amorosa, bien especial. Sí, pero no se tarde, porque el seguir practicando lo indebido no deja nada bueno, ¿verdad? Nada bueno deja, hermanos. Por eso cuando las personas piensan en la vida cristiana, no, es que a mí Dios me tiene bien chiple. Dios no tiene chiple a nadie. Esas son mentiras y cosas que nosotros nos creamos. Ay, pastor, sí, no, Dios no tiene chiples, ni ahijados, ni niños bonitos, ni niños mimados. Él viene, el Espíritu Santo nos quiere llevar a un crecimiento, a una madurez, y que la salvación en realidad dé frutos, hermanos. De frutos, porque pues no, ¿verdad? Por eso yo sí lo enseño, hermano. No, imagínese. Betty. En muchas áreas de su vida, sí es cierto. En muchas áreas de su vida ellos comprendieron hasta la visitación del Espíritu Santo, pero muchas otras fueron bien claras por Jesucristo, ¿verdad? Así también lo puedo decir. Dice, y dar frutos de arrepentimiento. Mateo 3:8, hermanos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un día me preguntó una persona, pastor, dice, ya le entregué mi vida a Cristo, qué bendición. Me dice, ya no me fumo una cajetilla al día, ya nomás me fumo 5 cigarrillos al día. Y obviamente pues ahí entra la doctrina, ¿verdad, hermano? No la condena, la doctrina. ¿Y cómo fue que dejó de fumar? No, pues le pedí a Dios que ya no quería fumar tantos. Bueno, ¿y qué le parece si oramos para que ya no fume ninguno? Así como lo escuchó para que dejara de fumar tanto, también lo puede escuchar para que ya no fume ninguno, porque no es sano para usted. Entonces, ahí es donde entra la doctrina, hermano. Y eso es cuando vemos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Posterior dice aquí, también dice aquí, nosotros como cristianos también creemos que Jesucristo sana. ¿Por qué hago mención a esto y lo enfatizo? Porque también existen grupos religiosos, entre ellos algunos cristianos, que no creen en la sanidad divina. Nosotros sí creemos y lo podemos explicar. La Biblia enseña que Jesucristo al caminar por la tierra hacía milagros, ya que esto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento cuando cuando llegaría el Mesías. Isaías 53, 4 y 5, por favor. Aquellos que traen su Smart Bible ahí en su teléfono la van a encontrar de volada, ¿verdad? 4 y 5, hermana Carrera. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una visión profética que estaba observando el profeta Isaías en relación a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Jesucristo en la cruz del Calvario no solo reconcilia al hombre con Dios, Jesucristo también en la cruz del Calvario, como acabo de leer nuestra hermana Carrera, por su llaga, dice, hemos sido sanados, dando a entender que la vida del hombre en realidad
que se enferme no significa que se condena, sino que también la Biblia enseña que así como tenemos un Salvador, también tenemos un sanador. Y dice, esto sucedería como parte del cumplimiento a través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Ahora yo pregunto, ¿por qué era importante que Jesucristo resucitara? Una pregunta de esas capciosas, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿tendríamos sanador? Ni uno ni otro, ¿verdad, hermano Juan? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en relación a ello? Vana. Dices, vana sería nuestra ¿qué? Nuestra fe. Alguien pudiera argumentar, bueno, ¿y cómo sabemos que Cristo murió y resucitó? Yo de repente escucho a las personas decir, no, si yo fui a Israel, yo vi unos videos en YouTube. Mira cómo hoy en día la gente más ven una astilla y ya casi la quieren alabar. En fin, yo le digo a las personas, mira, no se requiere tanta ciencia ni tanta explicación. Históricamente hablando, los milagros existen. La ciencia no lo puede entender, los médicos no lo pueden entender. Los únicos que lo pueden entender son los que lo experimentan. Así tajantemente yo le digo a las personas. Así que desde la perspectiva humana, eventos sobrenaturales existen a favor del mismo hombre. Esos eventos no son aleatorios, no son coincidencias, no son accidentes. Nadie se le puede ir un cáncer de la noche a la mañana porque médicamente hablando es algo que inicia en el cuerpo y que en algunas ocasiones ya no tiene remedios. Entonces, si la ciencia ha determinado a través de la ley, de la práctica, que no tiene remedio, ¿cómo es que puede desaparecer? No es que las máquinas ya no funcionaron, no es que el doctor se equivocó. Dije, es que existe un creador. Y como existe un creador, existe un salvador. Y como existe un salvador, existe un sanador. Yo le digo a las personas. Entonces, hago esta explicación tan breve por esta razón. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces no existiría la sanidad. Ahora, desde el Antiguo Testamento, a Jehová se le llamó como ¿qué? ¿Jehová qué? Jehová Rafa, que es Jehová sanador. ¿Por qué? Porque hubo eventos en donde Él mostró misericordia sobre la vida del hombre y lo sanó. Y yo creo que un caso bíblico muy adecuado a mencionar es la vida de Job. La vida de Job estaba en lepra, la cual era incurable. Es el pueblo de Dios cuando venían las plagas. Muchos murieron. Y aún ahí Jehová le dijo a su pueblo, yo seré su sanador. Las plagas que vino sobre Egipto no vendrán sobre ustedes si ustedes obedecieran mi palabra. Ahora, yo le digo a las personas, nosotros creemos que Jesucristo sana, no por el hecho de gritar que sáname Dios, no. Ni tampoco porque alguien desde el púlpito grita y dice, Dios sana, sí, amén. No. Nosotros creemos que Jesucristo sana porque la Biblia enseña que en la cruz del Calvario salvó y sanó. Pero también dice la carta al apóstol Pedro 2:24, ¿quién lo tiene por ahí? Que ya me quedan 2 minutos, ya se me acabó mi clase, hermano, ya se me acabó mi ficha. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Explicando el apóstol Pedro, y dice de la siguiente manera, ahora el hombre tiene un sanador, recordando que todo es a través de la fe. Ahora, algo interesante en la vida cristiana que debemos dejar bien en claro. Ahora, ¿quién tiene Mateo 8:13? Ya estoy terminando. Nosotros, cuando nosotros enseñamos que Jesucristo sana, en ningún momento nosotros podemos comprometer ni decirle a la gente, no, tú acércate a Dios y te va a sanar de todas tus dolencias. Tranquilos, no funciona así. En realidad la salvación sí es por gracia, esa sí está a nuestro favor. Pero la sanidad es un proceso en el cual Dios en su sabiduría y en su soberanía, en su providencia, Él lo hace cuando Él le place. Y a nosotros no tenemos por qué objetar la manera en la que Dios lo hace. Y eso lo vamos a estar viendo la semana que entra. Mateo 8:13, por favor. ¿Quién lo tiene? Entonces el centurión, esta es la historia del centurión que tenía un siervo enfermo y él dijo, voy a resumir brevemente la conversación, la narración, no es necesario que tú vayas, tan solo di la palabra y será hecho. No se refería a que solamente Jesús hablara, se refería a que él creía que con solo Jesús lo dijera fuera suficiente. ¿Por qué tengo que decir donde viene la siguiente pregunta, verdad? ¿Cómo se convierte en nuestro sanador? Porque hoy en día, vuelvo a hacer la referencia, existen personas que
pues utilizan a Dios como sanador como un eslogan y olvídese, pues salen todos corriendo y luego a veces todos decepcionados porque dicen que no lo sanó y verdaderamente muchas de las veces podemos orar por alguien y es bíblico, hermanos, es bíblico a través del entendimiento de la teología de Dios, que Dios a veces dice todavía no, y que oremos una vez y que no suceda no significa que no tuvimos fe. No significa eso, ni tampoco significa que la persona no tuvo fe. A veces hay fe en ambos lados, en la persona enferma y en los que oramos por ellos, pero hay ocasiones en donde la soberanía de Dios dice aún no, y hay muchas historias históricas y hay partes bíblicas también. Víctor. Sí, es lo que acaba de aclarar el pastor, de que a veces uno dice, es que estoy viviendo el pecado, por eso en el libro de Job, Sí. el pensamiento de que Sí. es el pecado. Pero los pensamientos de Dios son diferentes. Él tenía ese plan para que él creciera más en su fe. Sí. Y a veces experimentamos cosas que nos ponen a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? No estoy orando con fe, ¿por qué me está pasando a mí en este momento? Es el tiempo de Dios y a veces no lo vemos así hasta que lo pasamos y podemos mirar la grandeza que él tenía para él. ¿Y sabían ustedes que hay gente que se aleja de la iglesia cristiana porque Dios no lo sana? Fíjense, pero cuando se enseña correctamente por qué creemos que es nuestro sanador bajo la perspectiva bíblica, la gente puede entender. Yo conozco muchas personas en mi caminar cristianos enfermas, hermanos, con enfermedades serias y no se dejan de congregar, no dejan de servir y no dejan de estar alegres en su comunión con Dios, porque ellos han entendido que no importa si viene un predicador, no importa si el pastor, si la iglesia se pone en ayuno, como los casos que se han visto que se han hecho punto de crítica en el movimiento cristiano, y uno de ellos lo menciono, Julio Melgar. Muchas cantantes cristianos dijeron que Dios lo iba a sanar y lo profetizaban y hacían un montón de cosas. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado esas historias. Y el cristianismo cayó en un punto de crítica muy doloroso por andar hablando cosas que están fuera de la doctrina de Dios sanador. Entonces, a nosotros sí creemos que Dios sana, sí, pero nosotros consideramos que hay una manera en la que Dios escucha, que nosotros debemos de llegar a ella, pero también la parte de Dios es muy personal, muy individual y no somos nadie para objetarla. ¿Qué dijo Job, verdad? ¿El hombre podrá contender con Dios? Pues claro que no, nunca. ¿El creado va a poder contender con el creador? Pues no, ¿verdad? Es bien interesante entender cómo funciona la sanidad porque nosotros creemos que Dios es un Dios sanador. Vete. Generalmente hoy en día así se enseña, que tú frótale y tú ofréndale y tú siémbrale. No, es que, hermano, una iglesia saludable es una iglesia no que critica, es una iglesia que se va a las bases bíblicas. Mi intención jamás ha sido criticar, pero sí dejar en claro que existen diferentes pensamientos que están básicamente llevando una doctrina no de una iglesia sana. Por eso la gente se va y dice, no, aquí se enseña que Dios sana y cantamos que Dios sana y Dios no me sanó. Más bien dicho, nunca le explicaron cómo es la teología del Dios sanador, que es lo que vamos a ver la semana que entra. Yo solo lo aplico a manera de escuela dominical, hermanos. Mis hermanos que han tenido la oportunidad, hemos visto desde más por semanas, ¿verdad, hermanos? En el caso de la sanidad divina, un tema tan interesante y tan bonito. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Ya se me fue mi tiempo, ya se me fue mi hora. La semana que entra continuaremos con este siguiente punto, que por qué creemos que Jesucristo es nuestro sanador, pero desde la perspectiva bíblica, no de la perspectiva, tú dijiste que me ibas a sanar y ahora me cumples y le hacen manita de puerco a Dios, ¿verdad? No, hermano, no se le puede hacer manita de puerco. Voy delante de Él como, ¿sabe cómo llegaba la gente a buscar su sanidad? Muchos llegaban de rodillas, otros llegaban con la mirada hacia abajo, otros llegaban con un tono de voz de humildad, de respeto. No llegaban gritándole a Dios, ni reclamándole tampoco. Yo no entiendo esos cristianismos, sinceramente. Yo no le puedo reclamar a Dios mi sanidad, no puedo. Ni tampoco le puedo decir, tú lo prometiste, yo no lo voy a comprometer tampoco. Con que me haya salvado, hermano, es el mejor milagro que me ha podido dar la vida. Es el mejor milagro, créanme. Ya si las demás cosas vienen o no vienen, no pienso como un conformista, pero en realidad, hermanos, pues son secundarias. ¿Ya? Son secundarias. ¿Para qué quiero tener todo el oro del mundo? Dijo, si tu alma está perdida, dijo en aquella parábola, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Hermano Juan, despídanos en oración, por favor.